Cuando se trata de viajar, siempre se requiere inspiración para dar ese primer paso y salir a la aventura. Antes de hacerlo, debes asegurarte de llevar lo necesario. Investiga el clima del lugar para no cargar exceso de ropa y no olvides dejar un espacio para los recuerdos. En esta época del año, la gente tiende a viajar más para conocer nuevas culturas y ambientes. Uno de los lugares más visitados en México y de los favoritos es Chiapas. Sé mi compañero de viaje y disfrutemos juntos de este paraíso tropical. Chiapas es uno de los lugares más atractivos de México. Su cultura, historia, naturaleza y excéntricos rincones de misteriosa belleza cautivan a turistas de todo el mundo. Un estado con miles de lugares que visitar, sitios arqueológicos como Palenque, ciudades coloniales como San Cristóbal de las Casas, reservas naturales como el Cañón del Sumidero, son algunos de sus atractivos. Planea tu recorrido a este hermoso destino con tiempo. No dejarás de sorprenderte con cada sitio que descubrirás. Mi viaje inicia en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. Me hospedé en el hotel Sleep Inn, un hotel con habitaciones modernas y equipadas con todas las comodidades. Cuenta con una excelente ubicación. En Tuxtla Gutiérrez se localiza el zoológico regional Miguel Álvarez del Toro, mejor conocido como SOMAT. Se encuentra en medio de una zona cubierta de selva mediana, que proporciona un hábitat similar al original. El SOMAT es considerado por los expertos como uno de los mejores en Latinoamérica, no solo por encontrarse dentro de una reserva natural y contar con espacios que simulen el hábitat natural de cada especie, sino también porque desde su creación se ha dedicado de manera comprometida a la investigación, conservación, difusión y educación ambiental. Dentro del SOMAT se encuentra el Museo del Cocodrilo. El recorrido permite ir conociendo la diversidad cocodriliana de Chiapas. Se muestra aspectos de anatomía, reproducción, conducta, distribución y la relación de convivir de manera armónica con estos reptiles tan interesantes. Esta especie es importante porque mantiene la estructura y funcionalidad de los ecosistemas. Recientemente se encontró un espécimen que murió al ingerir plástico dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero, hogar de esta especie que es urgente proteger. Este es el caso de un cocodrilo de río que se encontró el 16 de noviembre del 2018, el año pasado justamente. Acá en esta primera imagen se encontró con 78 horas de putrefacción y bueno, el SOMAT trabaja con diversas instancias como la CONAM y la Profepa, que son quienes monitorean constantemente el Cañón del Sumidero, el área del río Grijalva, y pues dio aviso al SOMAT para tratar de trasladar este ejemplar, y así fue el proceso hasta traerlo a la clínica del SOMAT, en donde se le realizó una necropsia, y acá abajo se le ve el estómago del cocodrilo que contenía todos estos objetos de plástico. A partir de los recuadros amarillos en adelante es lo que no es sano ni debería de estar dentro del cuerpo de un cocodrilo, como lo es este trozo de madera procesada, cristal, unicel, tapas de refresco. Incluso encontramos partes de un perrito, de un cachorro, por el tamaño del collar, como lo son las garritas, pelo, que se supone estaba dentro de esta bolsa. Es por eso que está rasgada. Supone que a alguien se le murió el perrito y lo puso dentro de esta bolsa y se le hizo fácil tirarlo al río, o por alguna razón este tipo de cadáver llegó a dar hasta las aguas del río Grijalva, que fue en donde el cocodrilo pues rasgó la bolsa para saber qué era y lo ingirió con todo y bolsa, ¿no? Y también este tenis, que este tenis no se encontraba dentro de su estómago porque se haya comido a alguien, sino que a veces nosotros podemos tirar zapatos que ya no nos gustan y por alguna razón llegó a dar a las aguas del río Grijalva. Entonces pudo que ahí se haya introducido algún pez y es por eso que el cocodrilo se lo comió.
Entonces, acá de este lado, en los recuadros verdes, es lo que sí es normal encontrar dentro del cuerpo de un cocodrilo, como lo es trozos de ramas, semillas, incluso piedras. ¿Alguien sabe por qué ellos ingieren piedras? No, bueno, ellos ingieren piedras ya que estas les funcionan como una especie de molino que les ayuda a triturar más fácilmente los huesos que ellos puedan llegar a ingerir, o las caparazones de tortugas que forman parte de su alimentación, o algún otro tipo de alimentos que ellos puedan llegar a ingerir. Ellos ingieren más piedras en épocas de invierno o en días nublados, ya que su digestión depende mucho del calor. Es por eso que en primavera y verano ellos suelen comer mucho más, ya que ellos captan más calor, entonces su sistema digestivo está más activo, a diferencia de los días nublados o invierno, que es donde ellos ingieren piedras, ya que si no su sistema digestivo se vuelve más lento y ellos pueden dejar de comer hasta por semanas. Y bueno, de este lado tenemos un cráneo de la misma especie, de diferente ejemplar, de una especie de cocodrilo de río. Es la especie más grande que tenemos en el estado de Chiapas y en México. Ellos pueden llegar a medir hasta 6 metros en el caso de los machos y hasta 4 metros en el caso de las hembras. Ellos los podemos encontrar dentro del río Grijalva y en la biosfera de la Encrucijada, y se caracterizan por tener la piel grisácea, por tener los ojos verde amarillento, y porque cuando está sumergido se le nota aún más esta curvatura, los ojos y parte de su nariz. Y bueno, en esta mesa hoy se les invita a ustedes a que hagamos un poco más de conciencia sobre todos los desechos inorgánicos que estamos produciendo como población, y para tratar de incluir en nuestra vida diversas ecotecnias para ayudar a mantener limpio nuestro medio ambiente y para preservar no solo la especie de cocodrilo, sino otras especies también, como los peces, las tortugas en los mares, que también se ven afectadas a causa de la contaminación, y no por moda, sino que para ayudar a mantener más limpio nuestro medio ambiente. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Que tengan excelente día. Las especies exhibidas son ejemplares de la fauna regional y en peligro de extinción, lo que hace de este zoológico el más importante en su género en el país. Tapir, guacamayas, jaguares, mono araña, son por mencionar algunas de las especies que aquí se encuentran. La visita al SOMAT es una de las mayores experiencias de cualquier viaje por Chiapas. Disfruta de los mágicos colores que te cautivarán durante un recorrido de 2 horas y media, en donde no solo podrás observar la fauna regional, sino también descansar y refrescarte mientras disfrutas del sonido de la naturaleza. Uno de los parques más visitados de la capital chiapaneca es el Parque de la Marimba. Entre música, gastronomía y la alegría de su gente, dan vida a noches incomparables.